Hacer la oración para empezar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estamos aquí. Te pido que bendigas a los que no han llegado, Señor, que lleguen bien, que a través de esta lluvia, de este mal tiempo que está cayendo, Señor. Yo cuando venía camino cogí, pero me permitiste llegar. Gracias por eso, Señor. Y te pido que los que vengan de camino, pues lleguen, Señor, y puedan ser parte de esta clase, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Ya estamos llegando al final, para que podamos conocer, reconocer, experimentar, amar más, amarte más, Señor, y amar más tu iglesia, Señor. Gracias por tu amor, bendícenos en esta noche, bendícenos en esta clase, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos allá. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estamos aquí corriendo. No, tranquila, sí. Estamos, sí, está increíble. Estamos bien, estamos aquí. No, tranquila, estábamos empezando. Estamos ahí. Pueden acomodar las sillas. Si necesitan una mesa, las de atrás, esas sí las pueden coger. Si necesitan una mesa. Es que fue todo así corriendo. Pues hoy es un tema necesario, ¿verdad? Ya estamos a la idea de nada, ya hemos hablado de iglesia, ya hemos hablado de Cristo, ya hemos hablado de, ¿verdad?, el amar a Dios, el seguir a Dios, el servir a Dios, hemos hablado de sus sacramentos, y la semana pasada terminamos con los sacramentos. Hoy vamos a entrar en un tema que es un poquito más complejo, ¿verdad?, en el ámbito católico, para mucha gente que lo entienda. Es mucho más difícil, hasta incluso para mucha gente incómodo, especialmente si vienes de otro tipo de tradición cristiana o si vienes de otras creencias, ¿verdad? Pues algunos escuchamos que a veces los católicos dicen, ustedes adoran a María, ustedes rezan a los santos como si fueran dioses, y esas ideas están muy presentes y muchas veces pues no se pueden ignorar, sino que al contrario hay que salir de ignorancia y estudiar qué es lo que dice la iglesia y qué es lo que nos dice la iglesia, ¿verdad? No son preguntas tontas, no son ataques sin sentido, son inquietudes reales que nacen muchas veces de no haber entendido bien lo que la Iglesia Católica enseña. Y eso es parte de esta clase hoy. Y precisamente por eso este tema no se puede evitar, hay que enfrentarlo, hay que darlo. Por eso lo que vamos a hacer hoy no es defender una costumbre ni justificar una tradición. No estamos aquí, ¿verdad?, para decir esto es así porque siempre se ha hecho así. Eso no es así, sino vamos a buscar entender esa verdad. Porque todo lo que nosotros vemos, ¿verdad?, tiene una verdad. En la Iglesia Católica tiene una verdad y nosotros tenemos que llegar a esa verdad. Porque el mismo Jesucristo nos invitó a eso. Buscar la verdad y la verdad los hará libres. Sin la verdad no podemos ser libres. Y esa verdad no la vamos a construir con opiniones personales, sino apoyándola en tres cosas firmes: la Escritura, la historia de la Iglesia y el sentido profundo de la fe cristiana. Lo más importante es que desde el principio hay algo que tienen que quedar completamente claro, ¿verdad? Porque si esto no se entiende, todo lo demás se ve malinterpretado. Primero, la Iglesia Católica no pone a nadie por encima de Cristo. Eso es lo primero. Para la Iglesia Católica lo primero es Cristo. Y lo más importante es Cristo. Y nuestro Salvador, nuestro Redentor es Cristo. Eso es intangible, eso no se puede cambiar. La iglesia no pone a nadie al lado de Cristo como si fuera igual. La iglesia no reemplaza a Cristo. Eso no pasa en ningún momento, ni en historia ha pasado eso. Todo lo que la iglesia vive, celebra y enseña tiene solo un propósito: llevarnos a Cristo. Y aquí está la clave para entender todo lo que viene, todo lo que vamos a hablar hoy. Si algo te aleja de Cristo, pues eso no viene de Dios. Si yo como católico te vendo algo y eso no te lleva a Cristo, pues eso no es de Dios. Y eso lo entendió la iglesia. Si algo te acerca más a Cristo, entonces eso tiene un entendimiento bien en la fe. Entonces eso tiene algo bueno. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Con eso en mente tenemos que cambiar una idea que muchos tienen. María y los santos no son competidores con Cristo. No están en una lucha por la atención. Yo soy María, aquí está María, aquí está el santo. No le quitan la gloria a Dios. Al contrario, son testigos vivos de lo que Dios puede hacer en una persona que se abre completamente a Él. Cuando tú le das el corazón a Dios, pues eso es lo que Dios hace. Te transforma. Son como ventanas que nos permiten ver
la acción de Dios en la historia. Esos son los santos y María, ¿verdad? En la historia vemos estos hombres y mujeres que dejaron todo por seguir a Cristo. Y fíjate, en el mundo en que nosotros vivimos, nosotros condecoramos muchas cosas. De hecho, celebramos días de personas, ¿verdad? Que si Eugenio Mario Gayoto, que si el Día de los Presidentes, que si, y lo que hacemos es recordar eso, lo que hicieron esas personas. En el mundo que vivimos eso es bien normal entenderlo, pero a veces en esta guerra cristiana entre diferentes tipos de mentalidades, pues a veces existe esta guerra que normalmente en el mundo no la tiene, porque para mí no es nada malo que celebren a los presidentes, para mí no es nada malo que celebren a los que murieron en la guerra, para mí no es nada malo, son personas que fueron héroes. De hecho, en estos días mi esposa no es de mucho ver películas de guerra, a mí me encantan, pero ella no es. Y como ella no le gustaba, yo me dijo, pues te voy a poner esta película, es de guerra, pero te va a gustar. Y era de un muchacho que él era católico y él nunca cogió las armas. Y a qué lo manda, pero fue a la guerra. Y él rescató del sitio donde murió un montón de gente, rescató un montón de personas. Y él los bajaba por una columna y todo. Yo no me acuerdo el nombre de la película, después la consigo y le digo, soy malísimo para los nombres. Pero la película es cómo este hombre, por su fe, salvó un montón de vidas. Y es buenísima la película. Bueno, mi esposa terminó llorando como una melena a veces. Ya te película está brutal. Yo no, o sea, que no me gusta este tipo de película, pero ver esta película y esta persona fue real. Y ese tipo, nosotros los católicos lo declaramos como héroe, porque el hombre es un hombre que salvó un montón de vidas y nunca cogió un rifle porque no creía en eso. Pero como tenía que estar obligatoriamente ahí, pues él dijo, pues algo voy a hacer aquí. ¿Y qué hizo? Salvar un montón de vidas. Y la película es espectacular. Pues eso, nosotros recordamos a ese tipo de personas. María, en particular, no es alguien que se interpone entre el ser humano y Dios, como si fuera una barrera o un filtro. María es alguien que con su vida apunta hacia su Hijo. Cada vez que aparece en el Evangelio, no se queda con la atención, no se queda con la gloria, no se coloca en el centro. Siempre dirige la mirada hacia Jesús. Su grandeza no está en lo que ella se atribuye, sino en lo que Dios hizo en ella. Y eso es lo más hermoso de María. Los santos, y lo mismo sucede, ¿verdad?, con los santos, no son figuras lejanas, ni personas perfectas, que vivieron en otro nivel imposible. No, son personas reales que lucharon como nosotros, que cayeron como nosotros, que tuvieron dudas, procesos y momentos difíciles, pero decidieron levantarse, decidieron perseverar, decidieron dejar que Dios actuara en sus vidas. Por eso la iglesia los presenta no como dioses, no como sustitutos de Cristo, sino como testimonios y reflejos de esa obra de Dios. Hay santos que todavía hay día de hoy, yo leo santos que yo me quedo como que, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo este tipo que era así, Dios hizo esto con ellos? O sea, son cosas que tú te quedas como que a veces sorprendido. Esa misma. Sí, esa misma. Buenísima. Si no la han visto, véanla. Es buenísima. Excelente película. Es buenísima. Sí, un montón de personas. Sí, es buenísima. Aquí se abre una de las ideas más importantes de toda esta clase. La fe cristiana no es individualista. No es simplemente yo y Dios. No es como que aislado del resto, no. Desde el principio Dios quiso salvarnos formando un pueblo, una comunidad, una familia. Y esa familia no se limita a lo que estamos aquí ahora mismo, no. Esa familia va más allá. Por eso nosotros el cristianismo, por más que se trate de vender allá afuera, como que no, yo vivo con mi relación con Dios, yo y Dios. No, eso nunca Dios lo quiso. Si tú vas a la Biblia, te vas a dar de cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre, bueno, el pueblo judío, era el pueblo judío. No es como que vamos a salvar a este grupito y no. Y lo que trata siempre de dar la Biblia es el hecho de comunidad, en comunidad. Y eso es lo que siempre se trata de mirar. Y Dios lo que quiere desde el principio es que quiso salvarnos formando un pueblo, una comunidad, una familia. Esa familia no se limita a lo que estamos aquí. Es una familia que trasciende en el tiempo, incluso a los que vivieron antes que nosotros, que también son parte de nuestra familia espiritual. ¿Por qué? Porque yo no conocí a San Agustín,
que es mi santo, ¿verdad? Yo le dije, creo que en la segunda clase, le dije que buscaran un santo. Lean todos los días, pueden buscar ahí pequeños hasta aplicaciones de los santos y te dan un extracto de todos los santos, que eso cualquiera lo puede leer, no es muy complicado. Hay aplicaciones que tú buscas y te dan extractos de ese santo del día y tú puedes ir conociendo y buscando, de hecho, porque hay santos que yo he leído su extracto y yo, espérate, no tengo que buscar nada, empiezo a buscar de ese santo y digo, wow, esto es un santazo. Entonces, todos los días, hasta que usted va, hay algo que usted va a escuchar de uno que usted va a decir, este me gusta, este me atrae, este es como que un parecido a ti, ¿entiende? Algo. En el caso de San Agustín, pues tiene muchas cosas conmigo, en cuestión de cómo su vida, la mía. Y la realidad es que San Agustín para mí es 1000 veces. Yo me he sentado así, yo, ay, San Agustín, ayúdame con esta carne que tira para el monte siempre. Porque pues lo siento como que muy cercano a mí, porque él también era perrero así con cuestiones de la carne. Entonces, de hecho, fue obispo y tuvo un hijo legítimo. A ese punto ya mucha gente piensa, Agustín tuvo un hijo legítimo. O sea, mi hijo fuera matrimonio y no se casó con esa persona nunca ni nada, se hizo obispo después. Y fue un santazo de la Iglesia Católica. Pero era una cabra perdida. Y yo muchas veces me encuentro así, hablando con él. Agustín, ayúdame de arriba, por favor. Porque sientes esa conexión con este santo que está ahí. Y por eso, ¿verdad? La fe no es solo creer, es pertenecer. Pertenecer a esta iglesia que va mucho más allá que nosotros, que eso es lo que a mí me encanta la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va mucho más allá que tú y que yo. Es una iglesia que, lo vamos a ver esta noche, trasciende, y lo vamos a ver. Pero primero vamos a empezar hablando sobre la adoración y la veneración. Yo les hablé en la clase anterior, no, en la otra, cuando hablamos en el templo, que la adoración solamente estaba guardada para Dios y que como nosotros éramos imperfectos, se nos hacía bien difícil adorar. La manera en que el pueblo judío tenía que para adorar, ¿cuál era? Ofreciendo una ofrenda. ¿Ve? Ofrecían un cabro, ofrecían un cabrito, ofrecían algo. ¿Para qué? Para expiar el pecado, para adorar a Dios, pero no era una adoración perfecta. Por eso viene el Hijo y muere por nosotros. Porque la adoración perfecta es Cristo, muriendo en la cruz del Calvario como alguien perfecto, pudiéndole dar una adoración perfecta al Padre. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. Nosotros hoy estamos y mañana no estamos. Nosotros hoy decimos sí porque tenemos sentimientos, pero la semana que viene se nos pasa el follón. ¿Ves? Yo los otros días estaba hablando con una persona, eso mismo. Porque él me decía, chicos, yo estaba así bien fogoso, salí de un retiro y ya me siento como, ay, y yo, pues vamos, ¿y qué vas a hacer? Coge otro retiro más. Y yo le digo, eso se llama a los cristianos Alka-Seltzer, le digo yo. Y él, ¿cómo? ¿Por qué? Pues mete un Alka-Seltzer en una agua para que tú veas. Tú la metes así. Pero al minuto, ya, se acabó. Y yo le digo, esos cristianos Alka-Seltzer, que son de fe. No, tú tienes que tener convicción de lo que estás haciendo como cristiano. Convicción de que aunque no tengas ganas, yo lo hago. Porque yo amo a Dios. Porque de hecho, hasta en el Getsemaní tú lo ves. Si tú pones a pensar lo que decían los teólogos y lo que Jesucristo tenía ganas de morir en la cruz del Calvario, no, si lo dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Tengo ganas? No las tengo. Me quiero quitar si esta gente no lo merece. Si Cristo ve mi vida, no, yo no merezco que Él muera por mí, tú estás loco. Pero aún así que Él hizo, no, esto no es por ganas, esto es por amor. Entonces tú como cristiano tienes que entender que no somos capaces de adorar a Dios, que no somos perfectos. Y por eso Cristo vino al mundo, para dar una adoración perfecta al Padre. Entonces, adoración solo a Dios. Antes de entrar en María y en los santos, hay algo que es fundamental entender. Porque si esto no queda claro, todo lo demás se va a malinterpretar. Y es la diferencia entre adorar y venerar. La adoración es algo que pertenece únicamente a Dios. No es simplemente respeto, ni cariño, ni admiración. Es reconocer a Dios como el Señor absoluto, el creador de todo, el que sostiene todo, el que sostiene la vida, el sentido, todo. Cuando una persona adora, no solo expresa palabras,
sino que se entrega completamente, reconoce que todo depende de Dios y que Él es el único digno de ese nivel de culto. ¿Ves? O sea, Dios está por encima de todo. Dios es más grande que todo. Y que lo que yo trato de hacer con mi adoración a Dios es porque solamente Él lo merece. Por eso la iglesia siempre ha sido clara en esto. La adoración no se comparte, no se le da a nadie más. No, ni a María, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. Dios es el único y su lugar no lo ocupa nadie. Adorar es reconocer que Dios es ¿quién? Dios. El Dios de los ejércitos. A mí me encanta cuando en el Antiguo Testamento todas esas palabras que le dicen a Dios, que ¿verdad? El gran yo soy, el Dios de los ejércitos, que ponen a Dios todopoderoso, todas esas cosas, esas palabras que le ponen a Dios que marcan que Dios es Dios, que no hay Dios más grande que tú, que no hay otro Dios como tú. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo pues, se creían muchos dioses. Y entonces entramos en la veneración, reconocer la obra de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de los santos, la iglesia no habla de adoración, sino de veneración. Y esto es completamente distinto. Venerar significa honrar, respetar, reconocer. De hecho, nosotros no solamente veneramos a los santos, veneramos a nuestros padres. Cuando reconocemos, cuando, ¿verdad? Hay personas que no, voy a hacer esta fiesta para mi mamá, porque mi mamá, y cuando llega ese día le dan flores y hacen un show y le hablan frente a todo el mundo y están reconociendo a esta persona, están venerando a esta persona. ¿Por qué? Porque mi vieja se ha gastado por mí, ha dado toda la vida por mí, ha dejado todo por mí. Y tú, como hijo, la quieres venerar, la quieres honrar. Es mirar una vida y decir, aquí hay una obra de Dios. Muchas veces la confusión viene porque desde afuera algunos gestos pueden parecer similares, como arrodillarse, rezar o tener una imagen. Pero el gesto externo no define el acto. Lo que usted piensa por fuera, que lo que hacen los católicos es eso, no define lo que nosotros estamos haciendo. Eso es bien importante. Que lo tratan de definir, pero no es así. Lo que define es la intención del corazón. La adoración se dirige solo a Dios, la veneración reconoce la acción de Dios en ese hijo de Dios. Venerar es reconocer lo que Dios hizo en alguien. Y aquí hay algo bien importante. Cuando tú veneras a un santo, no te estás quedando en la persona. Estás mirando lo que Dios hizo en esta vida. Cuando yo estoy buscando qué pasó en este santo, no estoy buscando en el bochinche, papi, Dios te bendiga, bueno, en el bochinche o en, ¿qué fue lo que habrá dicho este? No. Lo que estoy mirando es lo que Dios hizo en esa persona. Eso es bien importante. Porque Dios hizo algo y ese algo que Dios hizo, yo digo, wow, si Dios lo hizo en él, lo puede hacer en mí. Y muchas veces uno llega a Dios mirando eso y diciendo, Señor, mira, yo no me había dado cuenta de esto, pero leyendo la vida de este santo llegué a esto. Necesito de ti. Entonces, uno no se queda con la persona, no. Están mirando lo que Dios hizo en esa vida, lo que también puede hacer en la tuya. No es una admiración vacía, es una invitación a vivir la fe de verdad. ¿Por qué? Porque hay santos que tú miras la vida de ellos y te dices, pero vea que este hombre dejó todo. Este hombre tiene lo que yo nunca tuve. Porque hay santos que usted lo puede... San Francisco, su papá y su mamá eran pudientes, eran personas de dinero en aquel tiempo. San Francisco es así, que todo el mundo conoce a San Francisco, así que la ha escuchado. Tenía una carrera, podía seguir para adelante, el papá quería tuviera en el ejército, pero él tenía hasta... De hecho, cuando él para el ejército, él tenía un protector, que eso en aquel tiempo no todo el mundo lo tenía. Que ustedes lo han visto, que son las mallas esas, que son como un montón de cadenitas así juntas que ellos se lo ponían antes. Y es para que no te mataran. Eso no lo tenía todo el mundo. Para tú tener eso tenías que tener dinero. Y él lo tenía. Eso lo regala a uno de los amigos después que se convierte. Dígame, coge eso para ti. Y de hecho, en una historia, a quien se lo da, lo iban a matar. Y si no fuera por eso, hubiese muerto. Mira las cosas de Dios. Eso no lo podía tener todo el mundo. Y San Agustín y San Francisco de Asís decide dejar todo eso por Dios. Inclusive el papá dice, bueno, pues eso es lo que tú quieres, tú
tú no eres más mi hijo. Y él, no me importa, porque yo amo a Dios. ¿Sabes? Usted ve eso, wow, qué entrega, qué amor. ¿Y usted qué hace? Pues mira, Señor, ayúdame a ser igual que este hombre, porque yo también quiero entregarte todo lo que yo soy, yo también quiero amarte. No quiero quedarme en lo superficial. Y eso es bien importante. Esto no es algo extraño ni complicado. En la vida diaria hacemos esta distinción constantemente. Nadie dice que estás adorando a tu mamá porque la amas, la honras o la respetas profundamente. Nadie dice que estás adorando a alguien que admiras por su ejemplo de vida. Sabemos distinguir perfectamente entre el amor, respeto y adoración. Lo mismo ocurre aquí en un plano más profundo. Cuando la iglesia honra a los santos, no lo está poniendo en el lugar de Dios. Está reconociendo que Dios actuó en ellos de una manera especial. La adoración es solo para Dios, esto hay que dejarlo claro. La veneración no es adoración. Y la intención define el acto, no solo el gesto. Lo que hay en mi corazón, eso es lo que define. No porque tú lo veas que yo, mira, este se arrodilló aquí frente a una imagen, este está adorando a la Virgen. No, eso no define, el gesto que yo hice no define lo que hay en mi corazón. Y los santos reflejan la obra de Dios. Entonces, aquí vamos a María, en el plan de Dios. María no aparece, ¿verdad?, en el plan de Dios por casualidad. Y esto es muy importante que lo sepamos, ¿verdad? María es parte de un plan. Cuando hablamos de María, no estamos hablando no estamos hablando de un detalle dentro de la fe, ni de una devoción personal. Cuando hablamos de María, estamos hablando de alguien que está en el mismo centro del plan de Dios. María no aparece improvisadamente en el Evangelio, ni es un personaje añadido después por la iglesia, no. Desde el momento en que Dios decide hacerse hombre, María está ahí. Desde el momento en el que ese plan está allá arriba, cuajándose, y Jesucristo dice, no, pues yo voy allá a morir por ellos. Ya María estaba en la mente de Dios. En el Evangelio de Lucas, el ángel Gabriel la saluda de una manera única. Dice, alégrate llena de gracias. Yo les dije hace par de clases atrás, creo que fue la tercera, que ese saludo no es común, no es una utilización de cualquier persona, no dice simplemente bendecida, no. Dice llena de gracia, lo que indica que en ella hay una obra especial desde el principio, está llena toda de Dios. Por eso le dice llena de gracias. Yo puedo saludar a cualquier mujer que esté embarazada, pero no le puedo decir eso. O yo puedo saludarte a ti que eres una dama y a ella también. Pero decirte llena de gracia, eso no lo puedo hacer, porque decirte llena de gracia es que te llena de Dios totalmente. Eso es inhumano, o sea, nadie está de esa manera llena de Dios. Entonces nadie, ni un hombre ni una mujer. Porque para estar llena de gracia, tienes que tener a quién, a Dios en tu vientre. Y eso es lo único que lo hizo fue María, no lo hizo más nadie. Entonces, por eso era un saludo único. No se utiliza por cualquiera, lo que indica es que ella hay una obra especial. Aquí ya vemos algo importante. María no es una mujer cualquiera dentro de la historia de salvación, es alguien preparada por Dios para la misma misión, para una misión única. María dice que sí, cuando Dios le presenta su plan a María, María responde con una libertad total. Hágase en mí según tu palabra, el fiat de Dios, ¿verdad? Y en ese momento ocurre algo que cambia la historia. Dios se hace hombre. Y ese Dios se hace hombre en María. No de forma simbólica, no de una manera abstracta, sino real. Y lo hace a través de la Madre de Dios, que es María. Esto es clave para entender bien. Dios quiso necesitar el sí de una persona para entrar en la historia. Fíjate que el ángel podía no haberle dicho a María, sino decir, negra, ya tú vas a ser... Tú olvídate de tus hijos, tú eres la Madre de Dios y ya, ahí está él. No, Dios necesitó el sí de María para que ese sí se haga posible. Y ella dice, pues hágase en mí según tu palabra, hágase en mí lo que tú has dicho, punto. No puso pero, no puso condiciones, no dijo, no, pues vamos a hacer esto.
sácame de la pobreza, estoy aquí viviendo, no tengo ni... No dijo nada de eso. Le dijo, hágase en mí, según tu palabra. Algo que si vamos al Antiguo Testamento, ¿por qué Salomón se reconoce por ser uno de los reyes más sabios? Porque en el momento que Dios le dice, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Salomón no le dije, pues yo quiero riqueza, yo quiero muchos reinos, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No dijo nada. Dijo, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Más nada. Pues como me viste eso, te voy a hacer el rey más sabio. Que de hecho hay muchas cuestiones sobre eso, pero la realidad es que María hizo lo mismo. No le exigió a Dios pudiéndolo hacer, ¿verdad? Porque si Dios te está diciendo esto, pues mira, yo digo, Señor, está bien, yo soy la madre, pero mira donde yo vivo, estoy pelada, mira a ver si me llena la cuenta de ahorro. No es eso. Lléname un par de gallinitas, que salgan un par de cabritas, no sé, que se multipliquen los animales. Mira esos huevitos así, de esa gallina toda, pues dame huevitos grandes para comer. No, y en aquel tiempo había necesidad. María lo único que hágase en mí según tu palabra. El sí de María. Y esto es clave, ¿verdad? Para entender lo que Dios quiso. No porque Él no pueda hacerlo de otra manera, sino porque quiso contar con la libertad humana. Aquí puede recalcar, ¿verdad?, que es bien importante que uno tiene que pensar es que la salvación entró al mundo por el sí de María. Por el sí de María Jesús se hace hombre. Así que la iglesia primitiva entendió este misterio profundo. Los padres de la iglesia, como San Irineo, comienzan a ver a María como ¿quién? Como la nueva Eva. Así como Eva participó de la caída, María participa del plan de redención. Eva en el principio desobedeció a Dios, María en cambio obedece. Eva abre la puerta al pecado, María abre la puerta a la salvación. ¿Ven? Desde el principio empiezan a ver a María, esta no es una mujer cualquiera, espérate, esta es la nueva Eva. Porque lo que Eva nos trajo aquí, pues esta mujer nos cambió ese rumbo de donde Eva nos trajo. Mira la mentalidad de ellos, a los padres de la iglesia. Esto no significa que María sea, ¿verdad?, la redentora, no. Sino que Dios quiso incluirla en su plan de salvación de una manera real. Eva dijo no, María dijo sí. Eva trajo muerte, María trajo vida al dar a Cristo. ¿Ve la relación una contra otra? María no reemplaza a Cristo. Aquí hay que ser completamente claro, ¿verdad?, en esto. María no es Dios, María no salva, María no redime. Todo esto pertenece únicamente a Cristo, pero María sí tiene un papel único dentro del plan de Dios. Ella no compite con Cristo, no le quita la gloria, no ocupa su lugar, todo lo contrario. María nunca se queda con nada. Todo María lo dirige a su Hijo. Cuando uno entiende a María, se da cuenta que ella siempre apunta hacia Jesús. Y esto es bien claro, yo quiero ser bien claro en esto. Yo conozco muchos católicos que yo lo hablo conmigo y lo analizo conmigo mismo. El católico más mariano que existe tiene que ser el mejor católico. Yo conozco cuanto mariano que hay que empezando por uno mismo, que le sale a la gente de atrás para adelante en la iglesia, que no. Y tú dices, pero ven acá, ¿para qué viene a la iglesia? Si tú eres mariano, tú tienes que ser el servidor de todo, el más fiel, olvídate, tienes que buscar la manera de ser santo. Porque no puedes mirar a María y no cambiar tu vida. Porque María te va a decir, yo no soy, es Cristo. Y yo me acuerdo un cura hace muchos años que decía eso. Si usted su vida no es una vida de testimonio, usted no olvídese de rosario, usted no ama a María. Porque tu vida tiene que reflejar a Cristo. El que ama a María tiene que reflejar a Cristo. Punto, se acabó. Pues entonces usted no ama a María, de verdad. Y eso me impactó en aquel momento porque yo decía, wow, una vez piensa como que, no, porque a veces como católico, y eso yo los envío, por eso quería hablar, ese tema se trae, como católicos, yo quiero que ustedes sean unos católicos fundamentados en Cristo, que te puedes agarrar del manto de María, pero no te olvides que ella te va a llevar a Cristo, no es a otro lado. Y eso es bien importante que uno lo entienda, para no ser un católico más. Para ser un católico realmente con las cosas y las ideas bien fundamentadas en la cabeza. Porque por lo que le dije al principio,
Y Jesucristo lo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si tú haces las cosas a base de la verdad, tú vas a ser libre y vas a hacer las cosas bien. Si tú no haces las cosas a la verdad, tu vida no cambia. Yo a mis hijos siempre les digo, papito, dime la verdad, porque ni yo ni Dios podemos bregar con la mentira. Y es así. Si tú quieres que Dios te cambie, tienes que decirle la verdad. Aunque Él la sepa, pero esto no se trata con que, ay, tú lo sabes todo, ¿para qué te lo voy a decir? No. Se trata de humildad. Dios cambia al que es humilde. Y el que es humilde va a los pies del Señor y mira, Señor, yo soy así. Yo tengo este carácter perro, yo tengo esta debilidad, cámbiame. Y ahí Dios puede bregar con tu verdad. Pero con tu mentira, no. Eso es bíblico. ¿Qué pasó? Jesucristo hace un cuento, ¿verdad? Que entraron dos en una sinagoga, uno estuvo al frente y otro estaba atrás. Y el del frente decía, mira, Señor, gracias te doy porque yo no soy como aquel que está ahí atrás, publicano, yo soy así, así, así. Y el que estaba allá atrás, ¿cómo estaba? Perdóname, Señor, qué pecado, te he ofendido, tan. Y dice Jesucristo, cuando terminaron de hacer eso, uno se fue con paz a su casa y el otro no. ¿Por qué? Porque tú te vas con paz cuando eres sincero ante Dios. Y eso es lo que busca María, que seamos sinceros ante Dios, antes que yo realmente demuestre a Dios lo que yo soy. María, lo vemos en Caná, ¿verdad? Esto se ve de manera muy clara en las bodas de Caná. Hay una necesidad concreta de que no tienen vino, y María lo ve. Ahí donde tú te preguntas, Dios mío, María tiene que haber estado envuelta en esa boda, porque ¿cómo se entera que no había vino? Y curiosamente, ella no hace un milagro, pero ella propicia ese milagro porque el mismo Jesucristo le dice, pero mija, si no ha llegado mi hora, ¿para qué tú? Jesucristo, ¿qué quería decirle en español puertorriqueño? Pero que no me importa a ti, a mí lo que esté pasando aquí, olvídate de eso, ese no es mi problema. Yo ahora no estoy ready para eso. Y ella, curiosamente, ahí tú ves la relación de María, y ahí lo ves claro. María no pregunta, no insiste, no dice, negro, pero es que no importa, hay que hacerlo. No. María hace algo que mucha gente no lo ve. María confía que lo va a hacer. Él, mira, vengan acá ustedes, hagan lo que Él les diga. Pero Cristo le podía haber dicho, pero es que yo no he dicho nada, yo que digo que no voy a hacer nada. Pero ella sabía que porque ella se lo estaba pidiendo, esto iba a pasar. Yo les mando un video que tenía que ver con María, no sé si lo vieron hoy. Y si lo vieron, buenísimo. Yo había leído ese cuento hace mucho tiempo. Y trata de esto mismo. De una persona, un paciente que va donde el doctor. Y el doctor la ve y le dice, ven acá, tú eres, no sé, creo que le dice evangélica o algo así. El cuento no dice así, porque cuando él lee el cuento dice, él le dijo, tú eres cristiana. Y ella, sí. Y el cuento cuando tú lo lees, porque ese, ¿verdad? Con un video lo hacen más corto, pero pues te deja saber que entre el doctor y el paciente ocurre una comunicación antes, ¿verdad? Mira, yo soy esto, yo creo en esto, Y entonces lo que hace el cuento es decirte como que, doctor, pero ¿por qué yo voy a creer en María si es como si yo vine al consultorio de usted y esté su mamá? Yo no voy a dejar de atender por su mamá. Yo no voy a dejar que tu mamá sea la que me haga las pruebas, porque tu mamá no es la doctora, es usted. Y el cuento dice, pues el doctor se quedó pensando como, bueno, tienes razón. Pero en el caso tuyo, tú tienes la bendición que tú llegaste y tienes al doctor aquí. Pero tú sabes qué, si allá afuera viniera alguien que no tiene plan, que no tiene chavo, que no tiene cómo poder sentarse aquí con el doctor y que no tiene ni cita, y si mi mamá estuviera allá afuera y ella habla con mi mamá y mi mamá habla conmigo, ¿qué usted cree que yo voy a hacer? Esa es María. Porque dichoso tú que tienes todo y tienes plan y tienes aquello, pero el que no lo tiene. María no viene para ese que tiene plan. María va a aquellos que no tienen nada, a los más pobres, a los más necesitados. Eso es lo que buscan a ella. ¿Para ganárselos para ella? No, para llevárselos a su hijo. Y cuando tú ves ese cuento, ahí tú entiendes lo que es eso, el interceder. María es la doctora, no es la doctora.
Pero el doctor que es Cristo lo va a atender de seguro porque María va a interceder para que eso pase. Entonces, en la boda de Cana pasa eso. María estaba tan involucrada que hace que los que no tienen, tengan. ¿Ves? Que los que no pueden, y hay algo bien fundamental en esa lectura que dicen, wow, espérate, esta gente en las bodas normalmente se ofrece el primer vino al principio para después dejar el vino, pero ellos no, ellos han ofrecido el mejor vino, lo han dejado para el último. Imagínate la calidad de vino que hizo Jesucristo en ese milagro. Porque ahí es donde está el amor de Dios, ¿verdad? No dejar a uno en vergüenza, sino demostrar su amor. Así que María intercede, Jesús responde, María no hace el milagro, pero lleva la necesidad a Jesús. Y este es un papel, ¿verdad? Ese es el papel de la vida también de nosotros como creyentes. En la cruz ocurre uno de los momentos más profundos del Evangelio. Jesús mira a su madre y a su discípulo amado y dice, ahí tienes a tu madre. Esto no es solo un acto humano para cuidar a María, es un acto espiritual. La iglesia siempre ha entendido que en ese momento Cristo entrega a la madre ¿a quién? A todos nosotros. No solo a Juan. Para la iglesia nosotros entendemos que se la entrega aquí a toda la iglesia. María no es solo la madre de Jesús, es la madre de todos los creyentes. Cuando uno entiende esto, todo cambia. Porque entonces ya no vemos a María como una figura lejana o decorativa, sino como alguien que tiene un lugar real en la vida de cristiano. Si Cristo es verdaderamente nuestro hermano, entonces esa relación tiene una consecuencia natural. Si Cristo es tu hermano, María es tu madre. Igual que Dios es tu padre. ¿Ves? Esa correlación. Nosotros somos hijos de Dios ¿por quién? A través de Cristo. No por derecho propio. No, porque nosotros no tenemos derechos de ser hijos de Dios. Ese derecho nos lo da ¿quién? Cristo. A través de la cruz del Calvario. Pues es lo mismo. Y una madre no reemplaza a Dios. Una madre acompaña, cuida, intercede, guía. Siempre lleva al hijo hacia lo correcto. Y esto es bien importante, ¿verdad? María está en el centro del plan de salvación. Su sí permite la encarnación. Ella es la nueva Eva. Pero como le dije, ella no es Dios. Y para aclarar este punto, antes de ir a los santos, María, se habla mucho de ella, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre me ha encantado leer y me ha encantado buscar y me ha encantado ir más allá porque conocer la fe o conocer la iglesia católica de la noche para la mañana es imposible. O sea, yo traté, supongo, en todas estas clases de tratar de dar lo más importante, pero darlo todo es imposible porque... pero siempre es bueno uno entender que hay algo que nos va a tocar a nosotros como personas y es esa búsqueda de ir más allá. Yo me acuerdo hace muchos años dando un retiro que yo tenía un muchacho que él era ateo, no creía en nada, nunca había pensado en la iglesia, pero decidí ir a este retiro y él me decía, es que yo no entiendo, yo quiero ir a Jesús y no buscar a más nadie. Y yo le decía, pues lo puedes hacer. La iglesia nunca te va a decir, no, es que tú para ir a Jesús tienes que buscar a María. No, eso nunca la iglesia lo va a decir. Y yo, pues no tienes que hacerlo. Pero ¿sabes qué? Le dije, pero si en el retiro descubres que no eres lo suficientemente digno de ir donde Dios, María te va a ayudar a llegar. A través de María te vas a sentir digno, me acuerdo que le dijeron. Y no le dije más nada, y eso fue viernes por la noche. Me acuerdo que el domingo, por la tarde, antes de irnos, yo estoy así sentado en la misa, se acaba la misa, nos despedimos todos y el muchacho me abraza y empieza a llorar conmigo, empieza a llorar encima mío. Y yo, ay papito, se acabó el retiro, yo pensando que era que se acabó el retiro, y el muchacho, no, mira, yo quiero hablar contigo. No, sentarnos, seguro, pues dime, cuéntame. Mira, tú sabes que yo anoche, en la hora santa, yo me sentí una basura. Me sentía que no valía nada. Me quería ir de aquí. Y me acordé de María. Y me sentí abrazado. Tacho, yo empecé, ¿te das cuenta ustedes? Se me paran los pelos por acordarme de aquel momento. Me sentí que alguien me amaba. Y ahí pude ver a Dios. Mira eso.
porque lo estás viendo, lo estás viendo como es. María es Dios. No. La iglesia dice que tienes que ver a María. No. Pero yo se lo digo por experiencia propia. Hay momentos en la vida que tú no te sientes digno. Por más que te hayas confesado, por más que estés orando, hay momentos en tu vida que tú no te sientes digno. Que tú te sientes una basura. Y que por más que le dices, Señor, ayúdame, ayúdame. Pero yo esos momentos he suplicado a María y María estaba. Y son cosas que a veces tú las vives, y este muchacho me acuerdo de eso, me acuerdo de esa experiencia, porque volvemos a lo mismo, la iglesia nunca va a decir eso. De hecho, por muchos años como yo he sido muy así como ustedes me conocen, que soy muy raido, soy así, no, digo las cosas como son y así pienso, no es como que, pues para mí mucho tiempo María era mi madre, pero la tenía en un sitio ahí, puedo decir, encajonado ahí, pues. Porque como veía esa beatería, en la iglesia católica hay mucha beatería y eso no se lo puedo negar. ¿Ves? Pues eso a mí no me gustaba. Entonces, ¿qué hice? La cogí con María. Me la escondía al lado y la renegaba, la dejaba para el lado. Y sí, rezaba el de Te Salve María, todas esas cosas, pero no era como que cercano a ella. Hasta que un día me senté con ella, me senté a hablar con María. Es que yo no te puedo ver como los demás te ven. A mí esta madre a mí esa beatería católica que tiene no me gusta. Porque hay mucha gente que grita, ay, ya Te Salve María, no vive en esto. Y ella me hizo ver esa parte linda que es ella. Ella no quiere una beatería. Ella quiere que yo le sirva a su hijo. Punto, se acabó. Ella quiere que yo ame a su hijo. Punto, se acabó. La beatería, eso debe hacer otra gente. Y eso me ayudó a tener una relación con María, que no la tuve por mucho tiempo. Y no renegué a María, no, María era mi madre, y eso sí yo tenía todo claro. Porque uno puede llegar a esas cosas. Y yo me acuerdo, o sea, yo he hablado con personas evangélicas. Mi tía es pastora. Y me acuerdo hablar de estos temas. Y ella lo único que le chocaba era esa cosa. Y por eso a mí por muchos años me chocaba eso. Porque yo decía, pero es que esto no lo manda la Iglesia Católica, eso no está en ningún papel de la Iglesia Católica, nosotros tenemos que tener esa cosa con María, esa batería. No. Pero el amor hacia María, sí. El verla a ella con el cesora, sí, eso sí. Yo tuve que mirar y cambiar mi mirada y no, esto es lo que es correcto. Y yo 1000 veces me arrodillé frente a María. Y le he dicho, María, ayúdame. ¿Tengo el corazón adorándola? No la estoy adorando. Yo sé a dónde tengo el corazón. Pero hay muchas cosas que la gente, que si hacemos los católicos, que a veces, por eso yo le hablo de este tema hoy, ya casi terminando estas clases. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser católico, pero bien, correctamente, porque la iglesia necesita eso. En estos momentos la iglesia está falta de católicos que viven su fe. No una beatería, no, su fe. Porque la beatería se apaga. En un momento dado llega una enfermedad y tú te tiras para atrás. Y no quieres venir a la iglesia y no te importa nada. Entonces, pero ven aquí todo esto que tú hiciste, ¿de qué queda? Beatería, ¿ves? Y yo lo estoy viviendo ahora mismo. Con mi suegra. Y tú lo ves esa práctica. Y yo digo, no. Yo soy con mi esposa mucho, no, mi amor, es que somos tan pecadores que no nos damos cuenta de esto. Tenemos que hacer las cosas bien para que tengan fruto en nuestro corazón. Entonces, llegando a esto, tenemos que hablar de este tema. Aquí es donde muchas personas se confunden y es importante tener esto con calma porque este punto define cómo entendemos a María. En la Biblia aparecen textos donde se habla, suponiendo, de los hermanos de Jesús. Por ejemplo, no es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Eso lo dice en Mateo 13:55. A simple vista alguien puede pensar, entonces María tuvo más hijos. Pero cuando se estudia bien las Escrituras completamente, eso no es lo que está diciendo la palabra. El significado de hermanos en la Biblia, en el lenguaje bíblico, especialmente en hebreo y en arameo, ¿verdad? Mayormente arameo, que fue lo que hablaron Cristo en su tiempo, y hablaban hebreo, pero no en un hebreo
¿verdad? Común, mayormente el hebreo era más litúrgico, más de en los momentos en las sinagogas o los momentos en el templo, se usaba el hebreo, ¿verdad? Pero normalmente el arameo era el lenguaje más pueblerino, que viene de los persas, son los que traen el arameo a Israel. Recuerden que Israel con Babilonia, después fueron los persas, cuando salen de Israel en aquel tiempo, para el tiempo de Jeremías, que cuando Nabucodonosor entra en Jerusalén y se lleva a los judíos, destruye la ciudad, y ellos se van a vivir a Babilonia. Entonces, los lenguajes cambian y de ahí viene el arameo, porque los hebreos, los israelitas hablaban hebreo, pero ¿por qué cambia el idioma? Porque los sacaron de su país, ¿entiendes? Y cuando tú vas a la lengua aramea, pues te das cuenta y empiezas a entender estas cosas. En el lenguaje bíblico especialmente, no existía una palabra específica para quién, para primo, como lo usamos hoy. ¿Verdad? Que tú, mira, esta es mi prima, y esta es tu prima. Eso no existía en aquel tiempo. Por eso la palabra hermano se utilizaba para primos, familiares cercanos, miembros del mismo clan. Esto no es una interpretación católica ni nada moderna, es un contexto lingüístico real de aquel tiempo. ¿Quiénes son hermanos de Jesús? La misma Biblia nos da la respuesta. Pero hay que unir todos los textos, ¿verdad? Por ejemplo, se menciona a Santiago y José como hermanos de quién, de Jesús. Pero luego vemos esto. Estaba allí María Magdalena, María de la madre de Santiago y José. Y aquí pasa algo clave. Esa María no es la Virgen, ¿verdad? Es que otra María. También en Juan 19 menciona a María, mujer de quién, de Cleofás. Quiere decir que María la Virgen era mujer de Cleofás también. ¿Ves? O sea, que la Biblia te da estos textos, pero te da la explicación de todo ello. Casos específicos, esto conecta bien chévere. Santiago y José son hijos de otra María, que no son la Virgen. Judas se identifica como quién, como hermano de Santiago, no como hijo de la Virgen. Eso lo vemos en Judas 1:1. Simón, también mencionado dentro de ese grupo, pero sin la relación directa con María. O sea, todos tienen una correlación entre ellos, pero cuando vienen a decir, los hermanos de Jesús, no dicen que Simón y Judas son hermanos de Jesús. ¿Ves? ¿Por qué? Porque son familia, pero no son hermanos. Es el primo, familiares. Cuando dice que son todos del mismo clan, es como cuando tú dices, no, este es mi primo hermano, nos criamos juntos desde chiquitos, ¿ves? Esos son parte del clan. Nosotros tenemos ese lenguaje. Este es mi hermano, Nacho, y tú eres Rivera también. No, el cacho nos criamos desde chiquitos y ¿ves? Es más o menos lo mismo. Y se decían hermanos en aquel tiempo, se decían hijos de. Hay un punto que rompe, ¿verdad?, cualquiera de estas dudas, ¿verdad? En la cruz Jesús dice, ahí tienes a tu madre, y entrega a María al discípulo. Esto es clave porque en la cultura judía, si María tuviera otros hijos, ellos tendrían la responsabilidad de cuidarla. Eso es bien importante. Cuando una mujer quedaba viuda, si no tenía hijos, era un gasto o era un problema para la sociedad. Y siempre buscaban, o los hijos buscaban, con quién se quedara. Por eso, si tú estabas casado, pues buscabas un familiar. En aquel tiempo, suponiendo, si yo tenía una nuera que se casaba con uno de mis hijos y el hijo se moría, esa nuera yo le tenía que dar otro hijo. Suponiendo, yo tengo 6, pero tengo 5 hijos. Pues si se casaba con el más grande y ese se moría, pues le tenía que dar otro si los demás estaban solteros. Tenía que darle hasta que me cansara o le dijera que no. Pero la ley de Moisés decía que no, que tenía que seguirle dando, si los demás estaban solteros, tenía que seguirle dando a los hijos a esa persona. Y eso era parte ¿cómo se dice? De la cultura de aquel tiempo. Y lo vemos en la Biblia, por si acaso, hay casos. Entre ellos, Judas. En el Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, sus hijos se casaron con esta mujer. Él le entregó el primero con el que se casó. Se murió eso, le entregó el otro y se murió el otro también. Y él dijo, no.
esta está mal, esta está maldita o algo así que tiene una maldición y está matando a mis hijos. Y saben que ella sabía que si no engendraba o tenía pareja, y la ley de Moisés decía, la pareja no podía ser Edwin, que estaba por ahí caminando. No, tenía que ser un hijo o un hermano del que murió. Si tenía, si no, pues búscate otro. Pero, ¿qué hace ella? Se hace pasar por una prostituta y se acuesta ¿con quién? Con el pai. Y engendra un hijo ¿de quién? Del pai. ¿Y cómo lo saben? ¿Verdad? ¿Cómo se sabe la historia? Que sí que era hijo del pai. Porque el papá, Judas, cuando está pasando por un sitio, ve a una prostituta y ella le pide dos cosas, que era bien importante en aquel momento. El sello, porque era un negociante, y el bastón, ella le pide. Como no tenía dinero, cash, como para decir, para que entiendan mejor, no tenía dinero, pues le dijo, pues dame tu bastón y dame tu sello. Y mañana tráeme el dinero y yo te lo doy. Cuando fue el otro día ya no estaba entonces, cuando Judá vuelve a la casa de su padre, porque ya tenía su tribu, pero para esta situación vuelve a la casa de su padre, en la casa de su padre, de Jacob, deciden matarla a ella, porque no saben que está embarazada. Perdón, porque saben que está embarazada, pero no saben de quién es, y ella no quiere decirlo. Cuando está ahí, ella se mete en su campamento de noche, después que deciden, pues la vamos a matar, la vamos a apedrear, porque eso es lo que dice la ley de Moisés. Ella se le mete de noche en la cabaña de ella, para dejar el bastón y para irse huyendo, huir de todo esto. Y él la agarra, dice la palabra, y dice, me vienes a matar. Y cuando viene a ver, le entrega el sello y el bastón. Y él se arrepiente de eso, porque quiere decir que ella no está maldita, puede tener el hijo. Eran tus hijos que se murieron, no tenía nada que ver conmigo. Pero como no tenía hijos, ves, cuando tú tienes hijos, pues los hijos como madre, si tú enviudas pero tienes hijos, pues eso es una protección para ti. Por eso entonces ahí viene. María, es ahí a tu hijo. Hijo, es ahí a tu madre. ¿Por qué? Porque María no se podía quedar sola. Eso era parte de la ley judía. Coño, si María tiene más hijos, ¿por qué se la da a Juan? ¿Ves? Pero como no conocemos la ley de aquel tiempo, cómo era aquel tiempo, cómo se venían las cosas, pues decimos un montón de barrabasadas. Pero créeme, hermano, uno de la Biblia no se da cuenta de un montón de cosas que Dios mío, tan lo que era. Pero ahí el sentido lo vas viendo después, como son las culturas. Y es parte de esa cultura, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa todo esto? María no tuvo más hijos, Jesús era el único hijo. Y esto no es un capricho teológico, esto conecta con su misión. María no es solo la madre biológica, es una madre dentro del plan de Dios de manera única. Esto no es algo que la iglesia inventó después de los siglos. Los primeros ya veían a María como una figura única. Y esto es la iglesia primitiva, ¿verdad? Los padres de la iglesia hablaban de su pureza, de su misión, de su lugar especial en la historia de la salvación. En las catacumbas, que son los lugares donde los primeros cristianos enterraban a sus muertos, celebraban la fe en secreto y ya aparecían imágenes de María con el niño Jesús. Para que usted vea. Eso muestra algo importante. María siempre fue importantísima para la iglesia. Aquí entra algo ¿verdad? Que es bien poderoso. En el mundo judío, la madre del rey no era cualquier mujer. Tenía un lugar especial, se le reconocía como la reina madre. Esto es bien importante porque tenemos que ir a la base de cómo se veían las mujeres en aquel momento. Y el rey se levantó a su encuentro, dice la palabra, ese es uno de mis hijos, estaba el cumpleañero, de hecho. El rey se levantó a su encuentro, se inclina ante ella y la hizo sentar a su derecha. Este es el rey Salomón, que la madre va a su encuentro y él cuando ve a la madre, ¿qué hace? Se inclina ante ella. ¿Quién es el rey? Salomón. ¿Y por qué se inclina ante su madre? Y no solamente eso, la hizo sentar en un trono hacia la derecha. O sea, la importancia que tiene la reina madre en aquel tiempo. La madre del rey tenía influencia, intercedía, tenía honor. Y esto conecta, ¿verdad?, con Jesús rey y María su madre. Esto no lo hace diosa, no, pero sí tiene un lugar especial dentro del reino. Yo les contaba
creo que fue la cuarta, quinta clase, de un libro que Heaven, creo que se llama el libro, de un chamaquito que él murió. Y ellos eran evangélicos y todo. Y en el libro usted lo lee, porque yo leí el libro. Y hay un capítulo que él le preguntan, ¿y tú a quién viste de arriba? Y cuando él cuenta de una mujer que él piensa que es María, pero nunca le hablaron de María. Él conoce quién era María, porque todos los cristianos conocemos quién es María. O sea, hay cristianos que los católicos no son los únicos que veneran a la Virgen. Hay otras religiones que la veneran. De hecho, increíblemente, los musulmanes veneran a la Virgen. Tú puedes ir a una casa musulmana y tener un cuadro de la Virgen como ese. Bien brutal. Ellos la veneran bien brutal. Porque Jesús es un profeta. Pero no es el Salvador para ellos. ¿Ves? Curiosamente, cuando yo leí parte del Corán y estudié sobre el Corán, no porque me quería ser musulmán, es porque a mí me gusta saber. Yo les dije desde el principio, yo creo en esto porque yo creo en esto. Porque yo lo he estudiado y lo he leído. Entonces, se te rompe el zapato, muchacha. ¿Ah? Se te rompe el zapato. ¿Qué pasó, mamá? ¿Tu mamá llegó? No se vaya y me deje la llave. Que me deje la llave. Es mi hija. Entonces, mira, déjame la llave. ¿Ah? Milena. Mira, te llama. Ay, gracias, dile gracias. Te bendiga, mano. Adiós, mi amor. Mira, pues entonces, ellos, curiosamente, cuando tú lees el Corán, tú te das cuenta. De hecho, yo conozco para mí que por el Corán se han convertido al cristianismo, porque la figura más grande del Corán es Mahoma. Pero Mahoma no hizo nada de lo que hizo Jesús. Mahoma no hizo ni un solo milagro, ni uno. Para Mahoma el milagro era el Corán más nada. Porque él le pidió que hiciera un milagro. Él dijo, no, ya hizo que el Corán está ahí. Pero nunca hizo nada. Curiosamente, para los musulmanes, quien va a volver de nuevo a la tierra, usted sabe quién es, ¿verdad? Jesús. Pero ven acá, si Jesús fue el que se fue y para ellos es el que va a volver, y Mahoma no pinta nada, ellos no se dan de cuenta que en su mismo libro dicen, tú puedes correlacionar la importancia que tiene Jesús. Sí, no, y no solamente eso, te puedes dar cuenta que los surras, que así se llama del Corán, nombran más a Jesús que al mismo Mahoma, por si acaso. Y cuando nombran a Jesús, nombran todos los milagros. Lo único que ellos no nombran es que Jesús, para ellos Jesús no muere en la cruz. Sí va a morir, si es juzgado, pero Jesucristo se escapa. Pero curiosamente, Jesús asciende en el Corán. Y es el que va a volver. Mahoma no es el que va a volver, Mahoma no pinta nada. O sea, que uno se pone a pensar en eso, Dios mío, las cosas que la gente cree. Y a veces todo está tan claro ahí. Y esto es bien importante, el hecho de todo lo que uno practica y todo lo que uno ve, pues entender el significado y buscar. Porque tú no puedes creer lo que te da gana. Yo no estoy hablando de esto porque yo me lo inventé o porque la iglesia se lo inventó, no, es porque yo lo creo, porque yo sé que esto tiene una validez, que Cristo mismo la fomentó. Entonces, hermanos no significa, como le dije, necesariamente hijos de María. La misma Biblia lo demuestra, ¿verdad? Y aquí vamos a los santos ya, vamos al otro lado. Cuando hablamos de los santos, muchas veces se piensa en personas perfectas, casi inalcanzables, como si fuera de otro nivel, otro lugar, un extraterrestre. Pero esa no es la realidad. Los santos no son personas que nunca fallaron, ni que nacieron siendo diferentes. Son personas reales, con las historias, con sus luchas, con sus caídas, con sus procesos, igual que cualquiera de nosotros. La diferencia está en algo muy sencillo, pero muy profundo. Dejaron que Dios actuara en su vida. Los santos son hombres y mujeres que vivieron la fe en serio, no de manera superficial, no por costumbre, no por tradición, sino de verdad. Son personas que en medio de sus debilidades decidieron levantarse, perseverar y responder a Dios. Que la diga Milena, la llave de la otra bomba. La llave Milena. Sí. ¿Y la llave?
que mami va a buscar algo. Ah, ok. Pero déjeme dar la clase, ¿ustedes se creen? No sé. Ok. Nos vemos lista. Sí, mi amor, Dios los bendiga. Mira la llave de tu guagua. Ah, ok, ok. Ay, mi amor. Entonces, los santos son hombres y mujeres que vivieron la fe en serio, de manera no de manera superficial, no por costumbre, no por tradición, sino de verdad. Son personas que en medio de sus debilidades decidieron que levantarse, perseverar y responder a Dios. Por eso cuando la iglesia habla de los santos, no está hablando de superhéroes, ¿verdad? A veces nosotros vemos, estos son superhéroes, no, sino de testigos, personas en las que se puede ver claramente lo que la gracia de Dios puede hacer cuando alguien se abre completamente a Él. Un santo no es alguien que nunca cayó, es alguien que nunca dejó de levantarse. Por eso la iglesia los tiene ahí. Porque la vida de los santos es, Él se levantó, pero 1000 veces se cayó. Y ustedes pueden ver los santos y darte cuenta. Mira, hay una vez, uno de los santos que a mí me gusta también, San Pío de Petrelcina. Mira, el cumpleañero, cumpleaños hoy. Ya cumple 40 años, ¿verdad? Mire, padre, de oro. Muy bien, está de santo. Entonces, San Pío un día dice, está confesando a alguien, y cuando esa persona está confesando, él lo saca cantazo del confesionario. Él lo saca cantazo y él dice, oh, tú me estás mintiendo, man, y le dice sus pecados. Pero después que le dice los pecados, que él empieza a llorar, el pecador empieza a llorar, al rato él le dice, perdóname, porque a veces se me sale el hombre vivo. Y ahí yo leyendo eso, hasta ellos mismos se confrontan con su realidad, porque no son perfectos, son personas santas que quienes, de hecho, ellos no dijeron que eran santos. Quienes dijimos que eran santos fuimos nosotros cuando leímos su vida, cuando buscamos sobre su vida, cuando la iglesia empezó a rebuscar, dijo, wow, espérate, esta gente su vida marca. Y eso fue lo que pasó. O sea, pero tenían sus cosas, su carácter, su loquera, sus problemas, o sea, eran personas como nosotros. Y por eso la iglesia los pone ahí. Mira, pero van a seguir. Ah, ok, está bien. Sí, que tengo sed. Gracias, papito. Te bendiga. Te amo. Entonces, ¿por qué honrarlo? Aquí entra la pregunta importante. Si no son Dios, ¿por qué la iglesia los honra? La respuesta es sencilla pero profunda. Porque son testigos. Cuando tú ves la vida de un santo, no estás viendo solo una persona, estás viendo la obra de Dios en esa persona. Estás viendo cómo Dios transforma, cómo levanta, cómo guía, cómo sostiene. Honra a los santos no es quitarle la gloria a Dios, es reconocer lo que Dios hizo en esa persona. Dios hizo algo en ella, pues yo lo reconozco y a través de eso yo puedo decir, Señor, si tú lo hiciste en esa persona, hazlo en mí. Cámbiame a mí también, porque yo necesito llegar a ti. No honramos a los santos por lo que ellos eran, por sí solos, no, los honramos por lo que Dios hizo en ellos. Y aquí entra algo bien importante, porque yo lo he vivido. Mira, yo estaba tapando la cámara. Aquí es donde muchas personas tienen más dificultades porque surge una pregunta. ¿Por qué pedirle a un santo que ore por mí si puedo ir directamente a Dios? A veces nos hemos preguntado eso. ¿Por qué yo le voy a pedir a un santo? Y es importante aclarar algo desde el principio. La iglesia nunca ha enseñado que los santos reemplazan a Dios ni que son necesarios como intermediarios. O sea, la iglesia nunca dice que esto hay que creerlo, por si acaso. Hay muchas cosas que nosotros creemos, pero no es que tenemos, no. Es más, yo puedo decir ahora mismo, la Virgen de Lourdes. Yo no creo en la Virgen de Lourdes, en esa aparición. No es la Virgen, ¿verdad? Todas tienen que ser aquí, todas la misma, es la misma Virgen. Pero yo no tengo que creer en eso. No es un dogma de fe. Yo decido si creo o no creo. Yo puedo creer en la Virgen, pero no tengo que creer en todas esas apariciones, no tengo que creer en nada de eso. No tengo que creer en todos los santos, no tengo que creer en nada de eso. Por si acaso, porque la iglesia no obliga a eso. Eso no es parte de. La iglesia tiene unos derechos y unas posiciones. Que esta es una posición de la iglesia para que nosotros entendamos lo que cree la iglesia. Si esto es lo que creemos como cristianos católicos. Que esto tú tienes que creerlo para ser católico, no. Por si acaso. Pero ¿por qué te lo llevo? Para que lo entiendan. Al final lo vas a terminar creyendo, ¿verdad? Porque lo vas a terminar creyendo o a las buenas o a las malas, pero lo vas a terminar creyendo.
Tú puedes hablar directamente con Dios, siempre lo puedes hacer, seguro que sí, pero la intercesión no sustituye esa relación, la complementa. No está sustituyendo la relación que yo tengo con Dios, la intercesión que yo tengo, que yo le pido al santo, no. En la vida diaria hacemos esto constantemente. Cuando estás pasando por dificultades difíciles, le pides a alguien que, mira, ora por mí, mano. Eso lo hacemos todo el tiempo. Si tú tienes una dificultad, una enfermedad, alguien que está enfermo, tú le pides. Yo soy de los que digo a la gente, mira, mano, oren por mi mamá, mira, oren por tal persona. Lo hacemos constantemente. Y eso no te separa de Dios, al contrario, fortalece que la comunión. Entonces la pregunta lógica, porque el catolicismo es sentido común, si le pides a alguien aquí en la tierra que ore por Dios, ¿por qué no pedirle a alguien que ya está en la presencia de Dios? Tan sencillo como eso. Yo muchas veces he estado en mi casa, sentadito en mi casa, en mi cama, en donde sea, hasta en el baño, que normalmente ahí hay mucha conexión con Dios. Y yo le he pedido a mi ex esposa, porque esos nenes que tú ves grandes, los 3 son de ella. Esos son los 3 grandes, que quedaban huérfanos de madre. Las veces que yo le he pedido a mi sobrino. Y las veces que yo he pedido algo y ¡pum!, pasa rápido. Mariita, mi esposa es testigo. Mi esposa a veces le pregunta, pero tú no tienes ningún celo con mi sobrino. No, porque yo he visto cosas que yo no. Sí. Ella misma me ha dicho, mira, dame una paciencia con tus hijos. Ella misma siente como que. O sea, yo lo he vivido. Y hay cosas que pasaron desde el principio que ella murió, que yo pum. Yo, nosotros, ayúdame con esto. Pum, y salían. ¿Por qué? Porque está allá, sencillo, está más cerca. Nosotros lo hacemos aquí en Puerto Rico, de hecho, cuando tú necesitas que arreglen una calle, cuando tú vives allá, eso pasa mucho, hay sitios que yo sé que pasa porque yo conozco, hay gente que, bendito, la tiene con este político, pero yo lo conozco a él, más o menos, no somos panas ni nada, pero lo veo, este tipo es así, pero es que él es pueblerino, y este muchacho, Georgie Navarro, que todo el mundo lo relaja, pero Georgie, vete a Comerío, o esas áreas por ahí, que alguien le ve rápido, para allá, ¡fua! Yo conozco personas que él yo he tenido problemas y yo llamo, consigo a Georgie y rápido resuelve, a quien sea, no importa si es popular, el tipo brega. Yo, pues eso es lo mismo. Si tú tienes a alguien que te pueda ayudar con el problema, ¿a quién vas a buscar? ¿Al vecino que no sabe un pepino de eso o al que conoce? Pues es lo mismo, eso lo hacemos todo el tiempo. Si tú tienes a alguien que es mecánico, que conoces un mecánico que sabe bregar con este carro, pues a quién tú, mira, mano, ¿quién es el mecánico? Ayúdame a hablar con él, para llegar a donde. Eso lo hacemos todos los días. Nosotros buscamos la manera de llegar a algo, porque tú conoces a alguien que sabe de eso mejor que yo. Pues es lo mismo. Fíjate qué curioso que como humanos lo hagamos normalmente en nuestra vida y no lo entendamos en lo divino. Contra, si alguien está más cerca de Dios, pues lo mejor que tú vayas a esa persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no estás en gracia, porque a lo mejor no te sientes en conexión, mil cosas. Pero eso no quita la relación que yo tengo con Dios. No, mi relación con Dios es mi relación con Dios. Pero la intención de los santos es muchas veces para que me ayuden a yo ser como tú, para llegar a Dios, para cambiar mi vida. Y eso es parte de lo que nosotros reconocemos. ¿Qué significa esto realmente? ¿Verdad? Y aquí vamos a hablar lo que es la comunión de los santos. Esto es algo que nosotros creemos como católicos. ¿Qué significa realmente? Cuando la iglesia habla de la comunión de los santos, no está hablando solo de los santos del cielo, no. Está hablando de algo mucho más grande y profundo. Es la unión de todos los que pertenecen a Cristo. La fe cristiana no es una experiencia individual aislada, no. No es simplemente yo y Dios, no. No camina solo. Desde el principio Dios ha querido formar un pueblo, una familia, lo dijo al principio, ¿verdad? Y esto es lo que la iglesia nos lleva. La iglesia tiene 3 dimensiones. Y yo, hermano, se lo digo de corazón, que lo he vivido, que estas 3 dimensiones son una bendición reconocerlas, porque como católico en la misa pasa, estas 3 dimensiones se unen, por si acaso, mayormente en la consagración. Para entender mejor esto, la iglesia siempre ha enseñado que hay 3 estados dentro de esta familia.
La iglesia peregrina, que somos quienes, nosotros, los que estamos aquí, estamos que peregrinando, estamos caminando hacia dónde, hacia el cielo. Los que estamos caminando hacia el cielo. La iglesia que purgante, que son aquellos que están siendo purificados, preparándose para entrar plenamente a la presencia de Dios. Porque Jesucristo dice que nadie que no sea santo, que no sea perfecto, que no esté limpio, no puede entrar al reino de los cielos. Y que estás purgando tus pecados. Y eso es bíblico. No vamos a entrar de eso hoy, porque en verdad eso sería un tema de... Pero yo fui uno de los partidarios que no creía en el purgatorio, por si acaso. No creía. Hasta que viví unas experiencias y empecé a decir que por mí, si yo me muero ahora, yo estoy tan limpio como para entrar al cielo. No. Y me confesé ayer, pero no. Pues yo creo que debe haber un lugar, seguro que sí, en donde ahí con un car wash, que cuando yo llegue, bueno, está bastante limpio, pero no está limpiecito para entrar acá. Y aunque usted no lo crea, ni yo lo creyera, como en un momento no lo creí, siendo católico por si acaso, no iba a dejar de existir, porque el purgatorio solamente tiene un nombre, y eso se llama misericordia. Dios sabe que tú no eres tan limpio para estar aquí, pero no te quiere mandar para allá. Pues déjame mandarte a limpiarte allí, y ahorita vienes para acá. Eso se llama misericordia. Imagínate, yo lo voy a decir bien polerinamente para que lo entendamos. Si Dios fuera cabrón, te manda para allá porque te lo mereces. Olvídate de eso. Pero como es tan bueno, dice, hasta en el último momento trata de salvarte. Te manda para el purgatorio, vete a limpiarte allí para que después venga para acá. Y ese es el purgatorio. Así lo entendí yo cuando lo entendí. Y ahí dije, wow, qué amor tan grande Dios tiene. Hasta el último momento yo allá me quieren salvar. Y ahí hizo el purgatorio. Y la iglesia triunfante, que son todos los santos, los que ya están en la gloria, viviendo plenamente en Dios. No son tres iglesias diferentes, una sola iglesia en tres estados distintos, una sola familia en tres momentos del camino. Porque todas vamos caminando al reino de los cielos, no importa en el momento. Y esto es una unidad real, no simbólica. Esto no es una idea bonita, es un símbolo espiritual en la realidad. Todos estamos unidos en Cristo. Por eso, los que viven uno afecta a los demás, ¿verdad? Yo eso dijo la semana pasada. El pecado de uno afecta a los demás. La oración de uno ayuda a los demás. La gracia no se vive de manera aislada. Cuando tú ayudas al prójimo a que llegue al reino, cuando tú hablas a los demás, cuando tú predicas, cuando tú ayudas, cuando tú viste, todo lo que dijo Jesucristo que en Mateo, ¿verdad? Cuando estuve desnudo, cuando estuve enfermo, cuando me visitaste, me ayudaste, cuando estaba preso, todas esas cosas que uno hace por el prójimo, que dice la palabra de Dios, dice el mismo Jesucristo, que ni un vaso de agua, hasta un vaso de agua se te va a hacer contado. Pues todas esas cosas que uno abre, que son obras, pues todo eso te ayuda a que como tú y como iglesia llegues al reino de los cielos, y no solamente tú, los demás. Y eso es lo que nosotros creemos como cristianos católicos. Que aquí entra algo, ¿verdad?, bien hermoso. En la comunión de los santos hay un intercambio real de bienes espirituales. Los santos interceden por nosotros y nosotros oramos unos por los otros. Y todos participamos de la misma gracia de Cristo. Esto es lo que hace que la iglesia sea viva. ¿Quiénes pueden sacar mira qué curioso? Los santos oran por nosotros e interceden por nosotros, pero los santos no pueden interceder por los que están en el purgatorio. Por eso es una sola iglesia, por si acaso. ¿Quiénes pueden interceder por los que están en el purgatorio? Nosotros. ¿Vieron el juego? Los santos interceden por nosotros y nosotros intercedamos por el purgatorio. Es una dinámica. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, católicos que estamos orando, oramos por aquellos que no han llegado, pero están ahí. Que déjeme decir una cosa, tiene que ser algo bien fuerte para uno como cristiano morir y entrar en el purgatorio, porque es como tú estás frente a un lugar de bizcochito, todos así bien bonitos, y con así la grasita y el juguetito, esas cosas que le gusta mucho
y tú los tienes ahí y no los puedes comer. Pues es lo mismo, ver el reino de los cielos ahí todo y no poder entrar. Eso tiene que ser bien fuerte. Pero con la esperanza de que yo estoy aquí. El que está en el purgatorio no se puede condenar, por si acaso. El que está en el purgatorio no se puede condenar. Tú y yo nos podemos condenar. No sabemos, tú te mueres ahora, tú no sabes para dónde va, ¿verdad? Yo tampoco sé. Pero el que está en el purgatorio no. Ese sí sabe que sí, ya está ahí. Ya está ahí. O sea, es como decir, ya estoy en la fila de Walmart para entrar. Ya nadie me va a sacar de aquí. Ya yo voy a entrar a Walmart, ¿ves? O sea, ya está en la fila para entrar. Y aquí ya nadie te va a decir, papi, no, tú estabas en la fila mal, nos equivocamos allá en el registro, tú vas para el infierno. No, ya todo pasó. Y esa es la esperanza del que está en el purgatorio. Lo que yo estoy viendo, no, ya yo sé que lo voy a tocar. Punto, y se acabó. Nosotros no, ¿verdad? Estamos a la espera, viviendo nuestra vida para tocarlo, para vivirlo. El mundo de hoy, ¿verdad?, enseña una fe individualista. Yo creo a mi manera, yo tengo relación con Dios a mi manera y no necesito a nadie. El cristianismo católico no. Vivimos en comunión, vivimos en la fe, vivimos ayudándonos, orándonos los unos por los otros, intercediendo los unos por los otros. Y esa es la manera, el sentido profundo. Ahí es donde entra nuestra historia, nuestro testimonio, lo que nosotros somos, ¿verdad?, como algo real. Que esto no es un cuento, sino es parte de lo que nosotros vivimos en esta fe. Y es bien importante que nos llevemos esto, porque el entendernos nos hace amarlo. Cuando tú entiendes tu fe, tú la amas. Cuando tú entiendes esto, tú lo amas. Y te conectas con Dios. Así que, ya para terminar, yo los dejo con eso, con el hecho de usted saliendo por aquí ahora mismo, busque vivir esto y entender que usted no está solo. Cuando tú eres católico, lo más bonito que tú puedes entender es eso. Tú no estás solo. Tú tienes una iglesia que está ahí, tú tienes una comunidad que está en el cielo. ¿Dónde se ve este momento? Los santos y personas que lo han visto, ¿verdad? Cuando el sacerdote consagra y dice las palabras consagratorias, todos los sacramentos, yo le enseñé que tenían que tener materia, dos cosas, que son las materias y la disposición. ¿Cuándo cuándo el pan se convierte en cuerpo de Cristo? ¿Alguien sabe? Cuando el Padre lo dice. Cuando lo dice. Suponiendo el Padre dice, es tipo la que hace esto, y ya hay la unción del Espíritu Santo, pero esa no es la momento. Momento es cuando Él dice las palabras consagratorias. Es como cuando sucede el bautismo. Cuando te echan agua, ¿no? Tiene que ir a acompañar la palabra. Si el cura echa agua, no hubo bautismo. Tiene que haber una palabra. ¿Cuándo te bendicen? Cuando te dicen así. No. ¿Cuándo te perdonan los pecados? No. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Tiene que haber una palabra, tiene que haber un acto. Cuando comad y beber todo esto en mi cuerpo, esas palabras consagratorias, ahí, en ese momento, Cristo se hace cuerpo, Cristo se hace sangre. En ese momento, fijo, desde que coge el pan y dice esas palabras hasta que suelta el vino, o más allá, ¿verdad? Pero después de esa palabra del pan, porque empieza con el pan, en todo ese momento la iglesia entera se está uniendo. Toda la iglesia está ahí. En cada altar. Todo. Tú no lo ves, ¿verdad? Porque tienes que ver en los ojos espirituales, tienes que verlo con los ojos espirituales. Yo le pido a Dios muchas veces, Señor, déjame ver eso, pero no me lo ha concedido. Pero está ahí. Está ahí. El cielo se abre, el purgatorio, todo se abre. Por eso el comulgar a Cristo es bien importante cuando usted lo vaya a hacer, y entender que con esa comunión, primero, usted puede salvar su alma, y segundo, puede salvar el alma de mucha gente, porque tú puedes comulgar y decir, Señor, yo te ofrezco esta comunión por las almas del purgatorio, y sacar miles de almas del purgatorio a través de tu comunión. Y eso es lo que nosotros creemos.
Es hermoso, hermano, cuando usted lo ve y lo vive y sabe lo increíble que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Lo dijimos ahorita aquí. Es el único que merece adoración, gloria, porque es Dios. María no es Dios, eso lo entendemos. Pero Dios es Dios y Dios hace todo esto tan hermoso para que nosotros lo vivamos. Y yo quisiera que traten de vivirlo bien. Así que vamos a orar para irnos por ahí y llegar a nuestra casa. En nombre de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por esta clase. Ayúdanos a ser santos, Señor Santo. Porque sin santidad, dice tu palabra, nadie verá a Dios. Ayúdanos a vivir todos los días este camino que no es fácil, pero estamos contigo. Y en Cristo todo lo podemos. Porque a través de ti todo es posible. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros ahora que vamos para nuestra casa, para que nos lleve en bien, para que nos proteja, para que nos cuide, para que nos guarde y para que nos ayude a llegar a feliz término. A ti, Madrecita del Verbo, Madrecita de Dios, tú que dijiste sí, ayúdanos a decir que sí. Ayúdanos a contemplar a Jesús y amarlo. Ayúdanos a estar al pie de la presencia del ángel, pero también al pie de la cruz, como tú estuviste. Ayúdanos, Madre, a ser unos verdaderos testigos del amor de Dios. Que como tú podamos ser verdaderamente discípulos de Cristo. Que como tú podamos decir sí, sí a Dios, sí a su voluntad, sí a su plan, sí a su propósito en nuestra vida. Ayúdanos, Madre, a confiar, a esperar y a creer como tú. Gracias por este amor. Gracias, Señor Jesús, por acompañarnos y por bendecirnos. Y guíanos a nuestra casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Está todo bien? ¿Estamos bien con el tema? ¿Están claros? Estamos a las órdenes, cualquier cosa que tengan una pregunta, lo que sea. Gracias por una actualización. Usan estos caminos también en ese sentido, oradores, no solamente de lo que sean unas personas. Amén. Se ayuda muchísimo también a influir en ellos. Amén. Hagan bien, también. Y mira que Un pequeño recorrido, no en el barco con ustedes. ¿ustedes se van cuándo? Ya está, sí, están allá. Sí, algunos se excusaron. Ay, gracias. En casa hay mucho de más y tranquilo. Sí. Pues nada, Dios me los bendiga. La semana que viene es la última. Así que yo les voy a escribir porque entiendo que la semana que viene no hay misa de 6 aquí. Que si quieren que cojamos la clase más temprano, lo podemos hacer en confianza. Eso, cada quien, el que vea su horario, y si puede ser a las 6 más tempranito, pues mejor, porque así más tempranito se van, ¿me entienden? Analícenlo. O a las 6:30, ¿ves? Pues en vez de a las 7, a las 6:30, porque aquí no hay misa el martes que viene. Pero como no hay misa el martes que viene, podemos hacerlo más tempranito. Ustedes véanlo y yo tiro una encuesta y me dejan saber.